¿Hasta qué punto puede una película de terror cruzar la línea entre el miedo y el asco? Hoy vamos a hablar de Terrifier 3, una película que definitivamente no escatima en sangre. ¿Pero es todo eso necesario? Hola a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy quiero hablarles sobre la repercusión que ha tenido Terrifier 3, una película que, más allá de su historia, ha dado de qué hablar por su uso extremo del gore. Así que, si eres fan del terror o simplemente tienes curiosidad por esta saga, quédate, que se viene interesante. Es impresionante ver cómo una saga de bajo presupuesto como Terrifier ha logrado captar tanta atención, especialmente con este tercer capítulo. Y gran parte de ese éxito viene por el villano, Art the Clown. No cabe duda de que es una de las figuras más terroríficas y perturbadoras del terror reciente. Pero claro, no solo es por él, sino también por el nivel de violencia que tiene la película. Y vaya que en Terrifier 3 han subido la apuesta. Si pensaban que lo habían visto todo en las dos primeras películas, aquí simplemente dijeron «agárrense». Terrifier 3 no solo tiene sangre, tiene litros y litros, y las escenas gráficas no se andan con rodeos. Sabemos que el slasher de por sí es un género que apuesta por eso, pero aquí se llevan las cosas al extremo, y eso ha generado todo tipo de reacciones. Muchos fans del terror celebran que finalmente haya una película que no tenga miedo de ser tan brutal como quiera ser. Pero también hay quienes piensan que, más allá de lo visual, no hay una historia que sustente todo ese festival de sangre. Es decir, ¿dónde queda la narrativa? ¿Vale la pena tanta violencia si no hay una trama sólida detrás? Y claro, con todo esto, las redes sociales han estado a tope, desde críticas que alaban el coraje de los cineastas por no autocensurarse, hasta reacciones que dicen que es simplemente demasiado. He visto tweets de gente que salía del cine mareada y otros que lo aplauden como si fuera la obra maestra del terror. Lo que está claro es que Terrifier 3 ha logrado generar conversación. Y en un mundo donde el contenido de terror parece cada vez más repetitivo, eso ya es un logro. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta qué punto el shock del gore puede reemplazar una buena historia? Aquí es donde se pone interesante. ¿Es válido que una película dependa tanto del gore? ¿O estamos ante un ejemplo de cine que usa la violencia solo para impactar, dejando de lado lo que realmente puede asustar al espectador? Si comparamos Terrifier 3 con otros grandes del terror, como The Texas Chainsaw Massacre, que también tenían un nivel de violencia alto, nos damos cuenta de que esas películas no solo dependían del gore. Había una atmósfera, había un trasfondo. En Terrifier 3 parece que lo visual se impone tanto que se olvida de darnos una historia que realmente nos haga pensar o sentir más allá del asco. Ahora bien, con el éxito de Terrifier 3 me pregunto, ¿veremos más películas de este estilo en el futuro? El gore siempre se ha estado presente en el terror, pero parece que ahora más que nunca se está volviendo el centro de atención. ¿Estamos entrando en una etapa del cine de terror donde la violencia extrema es lo que más importa? Personalmente creo que el gore es efectivo cuando está al servicio de algo más grande. No me malinterpreten, me encanta el terror gráfico, pero cuando está bien justificado, cuando hay algo más que solo querer impactar. Así que, en resumen, Terrifier 3 ha sido un éxito en cuanto a generar ruido y definitivamente ha empujado los límites del gore en el cine de terror. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Es suficiente? ¿O hace falta algo más para que una película realmente perdure en nuestra mente y no sea solo un espectáculo pasajero? Ahora quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Creen que el exceso de sangre en Terrifier 3 le añade o le quita mérito a la película? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para más videos sobre cine de terror.